clase de hoy, 5 de septiembre, literatura política y derecho. Tienen en el grupo de Facebook, he ido cargando las actividades para hoy y para la próxima clase del miércoles, y está también subido el material, el modelo de taller de lectura y la primera novela, que se llama Oficio de Difuntos, de Arturo Uslar Petri, un novelista venezolano. Bueno, vamos a comenzar escuchándolos a ustedes con lo que han podido hacer con el modelo de taller de lectura. Les cedo la palabra. Bueno, profe, si le parece, comienzo contando un poco el primer texto. Muy bien, Leonel. El primer texto es... ¿Qué puede aprender el derecho de la literatura? Es un texto de María Jimena Sáenz. Y el texto, digamos, inicia retomando, como dice María Sáenz, la pregunta que ya se había hecho James Boyd White en The Legal Imagination, es decir, en la imaginación jurídica, en torno a qué puede aprender el derecho y la literatura, o qué podría ofrecer la literatura en el derecho. Y es toda una discusión en torno a cómo la literatura, al momento nosotros de leer novelas, narraciones, etcétera, eso se vuelve hacia nosotros y nos lleva a lo que se denomina la autorreflexividad, o desde el punto de vista literario, el extrañamiento, ¿no? Entonces hace como una comparación. Si aprender un nuevo idioma para nosotros supone poner en juego los límites de nuestro propio lenguaje, aplicar la literatura al derecho vendría a ser lo mismo, haciendo que el derecho se mire a sí mismo preguntándose qué es el derecho, para qué sirve, cómo hablamos los abogados y demás cuestiones. Ese primer momento, Sáenz lo llama, bueno, el momento de la imaginación jurídica. Lo que va haciendo a lo largo del texto es desglosar las distintas etapas por las que pasa este movimiento de derecho y literatura, que tiene un origen anglosajón, según entendí, ¿no? Que es en Estados Unidos. La segunda etapa que puedo llegar a identificar del derecho y literatura es el momento hermenéutico, es decir, el giro interpretativo. Acá, dice Sáenz, la característica es que ya el movimiento de derecho y literatura en los años 80 deja de ser una cuestión marginal y pasa a ser el mainstream, es decir, lo que está de moda. Porque, como bien dice Sáenz, citando a Dworkin, que en 1982 ya había dicho que la práctica del derecho es siempre interpretación. Y no hay mejor manera de interpretar el derecho que haciendo un análisis comparativo de las interpretaciones que se hacen en otros campos del conocimiento, entre ellos la teoría literaria. Ahí vemos que la literatura es utilizada más bien como una herramienta o como un instrumento, ¿no? Una cuestión instrumental para poder interpretar mejor, si se quiere.
No sé si alguien quiere seguir, no quiero monopolizar el texto. Sí, yo ahí para sumar, me pareció muy interesante este texto. Marqué algunas cosas puntuales como la literatura le permite el derecho a reflexionar sobre sí mismo y abrir nuevas posibilidades en su práctica. Es como lo lleva al derecho a más una visión activa, como decía el compañero. También dice, el movimiento introdujo un impulso autorreflexivo que se mantiene en la trayectoria del pensamiento jurídico. Fueron cosas como me pareció muy interesante esto de entender que lleva al derecho a tener esta visión más reflexiva, más amplia también. Bueno, al momento, yo lo pensaba al momento de, no sé, de una sentencia, de reflexionar más también al momento de resolver. Me parecieron cosas puntuales, pues marqué el movimiento construyó a replantear qué significa hacer y estudiar el derecho dentro del mundo académico. Como muy, muy bueno también. La verdad que cuando lo iba leyendo, cada parte me parecía más interesante. Digo yo qué importante es entender que se pueden relacionar estas disciplinas también. ¿Quién desea continuar? Yo, profe, también agregué, o sea, en base al cuadro que nos dio, que sí fui poniendo cosas positivas, novedosas, importantes, y sí me pareció, bueno, positivo esto de que en 1980 interpretar el derecho ya no tan estrecho ni tan rígido, sino como algo más amplio y en base a la literatura sí poder mostrar ese aporte a lo que es el derecho. Y también el interés de incluir una interpretación mucho más también cultural. En un momento habla de que el movimiento, esto de la literatura, lo ve también abarcando muchas más personas, habla de esa parte también que me pareció bastante interesante y de cuestionar también la normatividad, que también lo puse como punto, y la visión de Wade cuando lo ve también al derecho como un lenguaje, como medio en el que construimos y se disputa también esto, el tema de cómo podemos todos convivir juntos en una comunidad. Y bueno, eso más o menos. Y también, bueno, agregué eso, lo importante que ya dijo el compañero de la discusión de para qué y del cómo. eh, También vemos al derecho de para qué nos ayuda. Muy bien. ¿Quién continúa? Lee, Micaela, Julia, ¿cómo vamos? Bueno, profe, a mí lo que me interesó de esta autora es cuando relaciona lo que es la parte de la literatura con lo que es los derechos humanos, que me quedó como una frase que es la literatura constituyó un antídoto a la crueldad, a las atrocidades y a las violaciones de los derechos humanos. Como, digamos, este impacto de que lo vemos, digamos, a la literatura como una herramienta, con una mirada de carácter más objetiva, también, digamos, sirve, digamos, para lo que es la reflexión de toda la sociedad, como no una herramienta en sí mismo, sino, digamos, como esto, digamos, de dejarnos para pensar. Y cuando creé el cuadro, lo que me pareció, digamos, como una mirada positiva es que la literatura sirve para humanizar y acercar el derecho a lo que sería a la comunidad, a la gente. Cuando vi lo que es la parte novedosa, es que ya lo mirábamos, digamos, lo que es del siglo XVIII, pero, digamos, está en constante auge y crecimiento. Ayuda, digamos, a lo que es todo esto de crear empatía y enfatizar sobre los derechos humanos. Y lo que es la mirada más importante es cómo, digamos, sirve esta herramienta, digamos, de los testimonios y los relatos personales que son de carácter fundamental.
Gracias, Micaela. A mí, si me permite agregar ahí, profe, lo que dijo la compañera, me gustó mucho también el segundo texto cuando analiza a Lynn Hunt, creo que es la que habla de las novelas epistolares. O sea, Lynn Hunt trata de identificar en qué momento de la historia pasan a ser los derechos humanos verdades evidentes, le llama ella. Es decir, cuando pasan a ser parte del sentido común, cuando esto que nosotros llamamos derechos humanos tienen ese carácter universal, ese carácter genérico, ¿no? Y ella obviamente identifica, dice, bueno, las revoluciones fueron el clima político en el cual se empezaron a surgir estos conceptos, estos derechos humanos, pero va un poquito más allá y dice, en realidad se necesita también un cambio en, si se quiere, cómo siente la persona o en la psiquis del sujeto que se logró mediante las novelas epistolares, que son estas novelas en las que los protagonistas se intercambian cartas, tengo entendido, y eso me pareció muy interesante porque ella termina concluyendo que lo que termina generando empatía, simpatía o compasión es la propia literatura, la propia narración. Y me gustó porque si nosotros hiciéramos un paralelismo a lo que sucede actualmente, podríamos decir, bueno, entonces la falta de lectura, o si se quiere, de la buena lectura, porque todo el tiempo estamos leyendo, pero no sé si literatura, sino que estamos leyendo las redes sociales, los mensajes de WhatsApp o lo que sea, están conformando una sociedad cada vez más apática, violenta, se quiere, entonces hay una pérdida de eso que se encontró. Pero bueno, era solamente para sumar y me gustó. Muy bien. Lee, Julia. Sí, lo que dice el compañero en realidad también es lo que reflexiona el texto. La literatura en su historia, es decir, no siempre ha narrado sobre la cuestión social y humana, pero realmente empieza a tener en cuenta, como mencioné, las épocas de revoluciones. El movimiento que empieza a contemplar esto sería más o menos el realismo francés, cuando se empieza a versar sobre las cuestiones sociales. La literatura siempre fue visto como algo elevado y perteneciente a las clases altas que hablaba de cosas que quizás no pertenecían a la cuestión social del día a día. Con la cuestión de la revolución, especialmente la Revolución Francesa, se empieza a tener en cuenta la existencia y la problemática de una sociedad que no son solamente, por ejemplo, como en el neoclasicismo, reyes o los problemas que podían suceder en un aspecto mitológico. Eh, Justamente se trata, movimientos como el realismo francés, que ya empieza a mostrar la idea, ¿no? De los problemas y los sufrimientos de la población, que son una expresión, en cierta forma, inicial de los derechos humanos que genera esta empatía. Más adelante, en el siglo ya XX, especialmente con lo que todo el realismo mágico, el boom latinoamericano en los años 60, ahí ya se vuelve casi hasta como una herramienta de denuncia de estos mismos derechos humanos, que hablan desde las antípodas y de la marginalidad, eh, haciendo este tipo de reclamos. Y aún en la actualidad sigue siendo así. Muchas de las novelas versan sobre derechos de las mujeres, derechos de los grupos, de las minorías, de la comunidad LGBT, etcétera. La literatura habla, incluso a nivel académico, cualquier clase de em, trabajo de literatura, si no versa sobre uno de los temas de interés social, no tiene interés académico. La idea de la Torre de Marfil, que es como una figura que habla de un escritor alejado de la problemática social, actualmente sigue muy vigente y no es aceptada. Es decir, cualquier persona que hable de cosas que no van relacionadas a lo social no tiene trascendencia a nivel académico. Es interesante eso. Bien. Lee, ¿quiere agregar algo? No, eso sería todo. Yo creo que nosotros desde el derecho
es decir, no podemos pensar ni la literatura ni al derecho fuera de un contexto social en la actualidad. Bueno, vamos a pasar al segundo texto. El primero era este que estamos comentando, literatura y derechos humanos sería el segundo texto. ¿Lo pudieron ver? Leonel Sí, asegura que sí. justamente había hecho mención a la compañera recién a Bueno, este tema de los derechos humanos y yo tomé ese, ese puntapié para analizar esto de Lin Han, que forma parte de este último texto, y también analiza a Joseph Slaughter, creo que lo pronuncio bien, que es también otro señor que analiza la relación entre el derecho y los derechos humanos, concluyendo Slaughter en su trabajo de que, tengo entendido, ¿no? Lo que yo entendí, de que los derechos humanos y el derecho comparten el mismo género. Es decir, son narraciones. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Los demás han podido ver este texto? Yo, profe, ese texto no llegué a leerlo. No llego a leerlo, muy bien. Luciana, Sí, profe, estoy con mi cuadro acá, así que estaba leyendo. muy bien. Bueno, algunas cosas que me parecieron como novedosas, puse el derecho y la literatura son regímenes discursivos que constituyen y regulan imágenes y testean tipos de sujetos subjetivos y formación social. Me pareció también importante como, bueno, en este texto también como cómo se va relacionando, cómo se va hablando también con respecto a los derechos humanos. Dice, son presentados como una tarea de civilización, de sensibilización, digo, o de visibilización. Es como, no lo terminé de leer todo, pero algunas cosas sí fui marcando que me parecieron como importante, cómo todo está relacionado también a la literatura. Es como que yo cuando iba leyendo pensaba, claro, literatura lo relacionaba solo con obras, pero en realidad también podemos ver cómo, bueno, cómo lleva a este enfoque de reflexionar, de que la trascendencia que tiene, si bien habla de, como decía la compañera, a lo mejor de décadas de cosas, pero hoy en día también lo podemos ver. También puse el movimiento de derecho y literatura buscaba corregir o humanizar el derecho a través del ímpetu literario, como cosas puntuales que me parecieron importantes. Sumando, profe, a lo que dice la compañera, a mí lo que me pareció como importante cuando lo analicé es, digamos, cómo, además, digamos, este surgimiento de este campo interdisciplinario que hay entre la literatura y el derecho, lo relacioné mucho con lo que es la materia, lo que habla todo lo que es el ambiental, ¿no? Cómo la literatura lo vemos, digamos, en cuestiones, digamos, del derecho que uno piensa que es naciente, pero no, digamos, como que se vienen dando, digamos, a lo largo de la historia, cómo, digamos, en esto, digamos, lo ambiental impacta hoy en día porque lo traemos, digamos, al discurso siempre. Entonces, me pareció muy importante eso, digamos, la herramienta de comprensión, digamos, de distintas sociedades o comunidades, digamos, de lo que pasa en todo esto, digamos, de lo ambiental. Entonces, me gustó mucho como remarcar que es una herramienta también de reflexión.
Muy bien. ¿Algo más puedes agregar? No, profe, quería agregar esto que me pareció interesante es que lo que busca los autores que analiza Sainz en el segundo texto son autores que intentan identificar dónde es la fuente o dónde está la génesis, por así decirlo, de este sentido común alrededor de los derechos humanos y que ellos lo identifican justamente en la literatura, ¿no? Y dicen, bueno, son las novelas, Lin por su lado, son las novelas epistolares. Joseph Slaughter dice, no, bueno, son las novelas de aprendizaje o las Bildungsromans, creo que se llama en inglés. Creo que es novela de construcción, novela de aprendizaje, novela de desarrollo, ¿no? ¿Cómo logran identificar en esos dos tipos de narraciones el germen de la construcción de un sentido común alrededor de los derechos humanos? Porque la novela de aprendizaje te cuenta la historia del personaje, el protagonista se desarrolla, ¿no? Y lo que busca en definitiva el derecho humano también es el pleno desarrollo de la persona, por ejemplo. Entonces, ¿no? Como frase, por así decirlo, que representa o que sintetiza, por así decirlo, lo que son los derechos humanos. Bueno, me gustó mucho esa relación también que hace. Ujú. Luciana, Julia, ¿quieren agregar algo? No, profe, nada, la verdad. Yo destaqué también algo que también me parece importante, dice, las narrativas personales y los testimonios se convierten en una moneda corriente en la lucha por transformar los principios de los derechos humanos en una realidad. Me pareció Ujú. también interesante eso, como muchas veces, bueno, lo pensaba en el derecho, esto de cómo uno hace una defensa, y creo que lo hablamos, no me acuerdo si la primera clase, de que cómo puede enriquecer, tener también, bueno, otros panoramas, ver no solamente, si bien la jurisprudencia es re importante, pero cómo, bueno, a mí particularmente ir leyendo esto es como que me ha ido abriendo también la mente a decir, claro, se puede citar también otros autores, te puede ayudar a enriquecer, bueno, tu sentencia, la demanda, todo lo que uno vaya haciendo es como, realmente me pareció interesante. No lo había pensado así, como que por ahí cabeza cuadradita, pero cuando vamos abriendo la mente y vamos leyendo, me parece importante cómo va enriqueciendo también el lenguaje. Yo creo que lo dije, no soy de leer muchas novelas, pero esto me llamó la atención y me anima a poder leer más, no solamente lo que leemos ya en sí, sino poder abrir más la mente también. Ujú. Ujú. Claro, y sumando, perdón, sumando también a lo que dice Luciana, el primer texto habla justamente hace como una crítica a la academia jurídica, ¿no? A los estudiosos del derecho, una crítica, en realidad hace como un contrapunto entre el académico que mira la sentencia como algo que tiene como esa decisión, ¿no? Emanada del órgano jurisdiccional en el que se identifican a ciertos errores por parte del juzgador y cómo el académico tradicional, por así decirlo, es el que solamente se limita a hacer ese análisis, que es un análisis que le dice prescriptivo, es lo que debería haber fallado, ¿no? En contraposición a un análisis más bien narrativo de la sentencia, y dice que la sentencia es, y cita a un autor, no recuerdo cómo era el nombre, es una persuasión, o sea, se busca persuadir a la comunidad democrática, dice, de cómo se debe resolver determinada situación.
Y ahí juegan un montón de cuestiones que la academia tradicional, jurídica, es decir, los doctrinarios, no estarían teniendo en cuenta como las cuestiones políticas y demás. Sí, yo marqué esto que también es relación, dice, el giro interpretativo permite que la teoría literaria influyera de una manera directa en las interpretaciones jurídicas, como que también justo relacionado. Claro, yo también quería agregar también del primer texto, profe, que también había destacado esto, como dice el compañero, de que decía que la literatura nos iba a ayudar también a ver el derecho desde afuera, no solo como jurista o como jueces dentro del derecho, sino fuera de la comunidad, que nos iba a permitir tener esa mirada mucho más amplia. Volviendo atrás, con referencia a este mecanismo, este modelo de taller de lectura, ¿les ha sido útil? Sí, profe, muy. Sí, está ¿Qué es bueno. lo que... ¿Sí? Está bueno para ir identificando las primeras ideas, ¿no? Entonces, ir sacando del texto lo que me llama la atención, lo que es novedoso, lo que es positivo. Y yo agregaría también un cuadrito de lo que no estoy de acuerdo, quizás, obviamente, ¿no? Estos autores saben muchísimo más que yo, ¿no? Capaz que vienen y me dan 3 vueltas, pero hay cosas en las que por ahí no termino o de no entender o de no estar de acuerdo, quizás. Ujú. ¿Podés poner un ejemplo de lo que has leído, Leonel, en donde podría decir, en esto no estoy de acuerdo? Sí, el tercer texto de Vargas Llosa, que me pareció muy bueno, me gustó mucho, pero no me gustó la parte en la que Vargas Llosa eleva a la literatura como ese arte que te hace pensar porque te exige, y eso es cierto, pero como que ningunea y dice, bueno, el cine es solamente entretenimiento y no estoy de acuerdo en ese sentido. Para mí el cine tiene, sí, es masivo, es general, ¿no? Y por lo general lo que intenta generar en un primer momento es entretenimiento, pero si vemos por debajo de algunas películas, hay también muchas cuestiones para analizar. Ujú. Bueno, me parece bien que ustedes, aunque pueda no estar en el corpus del taller de lectura, y señalen aquellas cosas que no le parecen bien, o que discrepan, porque un lector crítico es aquel que se aleja de un trato reverencial con el texto y con el autor, ¿m? Aun cuando puede ocurrir, como señala Leonel, que uno no sepa demasiado, tal vez, del punto en cuestión, pero aquello de que yo opino, me parece que tal vez podría ser de otra manera, nos va acostumbrando a elaborar nuestro propio pensamiento. Eh, no tengo presente en esto del texto que vos dices eh, de cómo el cine, ¿no?, puede ser considerado como, bueno, como un arte menor, ¿m?, con respecto a la literatura. ¿M?
yo efectivamente tengo a ver, para decirlo, como una suerte de visión complementaria. No creo que tenga que ser la literatura o el cine, o más literatura y menos cine. Primero que hay distintas literaturas y distintos cines. Hay en ambos casos entretenimiento, información, formación, vulgaridad, eh, eh, muchas veces está todo muy mezclado. Eh, hay, hay buena y mala literatura, hay buen y mal cine, hay buen y mal teatro. Entonces, una de las cosas que procuramos que el alumno de Derecho, en este momento ustedes, salgan, de alguna manera salgan de, del encierro de determinados textos para ver otras perspectivas, de la mano de la literatura, en este caso, o como vamos a tener en este mismo cursado, van a poder ustedes ver películas, algunas de las cuales están directamente referenciadas a un texto literario. Ya que mencionó Leonel a Vargas Llosa, La fiesta del chivo, que es uno de los textos que está puesto para que ustedes lean, van a tener también la versión cinematográfica de La fiesta del chivo. Indudablemente que son estilos distintos, estrategias distintas, digo, para mostrar cómo se cruza un texto literario con una obra cinematográfica. Puede ocurrir que a veces en una cultura que es predominantemente audiovisual, se pierda el valor de ciertas cosas a fuerza de no leer y solo ver. Yo creo que hay que ver cine y leer textos. Creo que hay que ir al teatro y ver cine. Creo que hay que complementar. No digo esto en lugar de lo otro, sino esto además de lo otro. Hoy tenemos la posibilidad, mucho más que en otra época, de poder ver, poder ser partícipe de espectáculos audiovisuales sin ir a ninguna parte, simplemente con sacar de nuestro bolsillo este instrumento que nos acompaña, que nosotros lo utilizamos para nuestras clases, por eso ponemos un grupo de WhatsApp, etcétera. Podemos ver a través de un canal como YouTube una película o una obra de teatro. Entonces,
no se trata de optar por decir, por ejemplo, no, leer, pongo como ejemplo este texto que les estoy mostrando, de un autor español, Fernando Aramburu, Patria, y algo que pueden ver en la red, porque hay esta obra, Patria, están hecho, creo que una serie en varios capítulos. La serie se basa en el texto, pero no es exactamente igual. Pero digo porque he tenido la oportunidad, como tantas otras veces, de leer el texto, ¿m? Y luego ver la serie en la que aparecen los mismos personajes. Yo diría que al ver la serie pude entender mejor el texto, y al leer el texto pude entender mejor la serie. Con esto quiero decir que visiones complementarias y no confrontativas. La serie no, el texto sí, o a la inversa. Van a poder ustedes hacer esta ejercitación cuando lean La fiesta del chivo y cuando vean La fiesta del chivo de Vargas Llosa. Yo le diría, hagan las dos cosas, porque a través de la lectura uno desarrolla algo que muchas veces solo viendo se pierde, es la imaginación. A ustedes seguramente les ha pasado que están leyendo un texto, no ven nada, no están con la imagen, están simplemente leyendo, y ustedes tienen la experiencia, seguramente les ha pasado, de que se van imaginando la situación sobre la que están leyendo. Alguna vez le decía a un grupo de alumnos, y todavía conservo el viejo texto, la vieja novela, el texto en un formato muy sencillo, ya muy gastado, muy anciano, porque era una novela clásica, El último mohicano, de Fenimore Cooper, que a lo mejor por ahí alguno de ustedes o lo ha leído o ha escuchado el título, aunque sea. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque de niño, allá lejos y hace tiempo, en un lugar campestre, donde no teníamos, porque no se había inventado la televisión, naturalmente no había cine,
no había radio, el único entretenimiento que teníamos era leer, como éramos varios en la familia, íbamos leyendo en voz alta esta novela, El último mohicano. Y tengo hasta hoy la idea de cómo era aquel mohicano, aquellos paisajes, aquellas situaciones que en realidad no vi nunca. No lo vi en el cine, no lo vi en la televisión, no lo vi en una revista de imágenes. Lo vi en mi imaginación mientras leíamos colectivamente esta novela. Yo creo que a todos nos pasa esto de alguna manera. Y por eso es que la lectura favorece la imaginación. Aunque no estamos viendo nada, con la lectura estamos imaginando, viendo al personaje, a las acciones y demás. Y cuando uno, por ejemplo, ve una película, una serie, muchas veces, si después lee el texto, es como que le permite detenerse en una serie de riquezas que la sola visión en la serie o en la película no le permitía. Y la lectura, aunque sea de algo que ya conoce, porque vio la serie o vio la película, pero le permite detenerse en un texto que nos enriquece. Por eso esta insistencia mía en la complementariedad. No leer en lugar de o ver en lugar de, sino ver, leer, oír, porque nos permite la literatura transitar una serie de caminos que solo con el derecho a nosotros, estudiantes y personas de derecho, no nos alcanzaría. Yo voy a compartir con ustedes al lado de este curso, sin que signifique que sea algo que tienen que estudiar, sino para mostrarles cómo, no a través de una novela, sino de un cuento, se pueden transmitir algunas cuestiones que tienen que ver
con el mundo del derecho, con la vida social. Les voy a hacer llegar para que lean unos pequeños textos que son unos cuentos de mi autoría. Hace algún tiempo he creado un personaje que es un profesor universitario que es el doctor Tomás del Carril. Y este don Tomás, que ustedes van a poder conocer, como estamos en fin de semana, les voy a hacer llegar algunos episodios de este don Tomás que aborda una serie de cuestiones jurídicas y sociales. Y cómo, con algo de humor, se puede abordar un tema serio. Naturalmente que no soy Vargas Llosa, ni ninguno de los autores que ustedes van a leer, sino un profesor universitario que utiliza este recurso que perfectamente podrían utilizarlo ustedes, ¿no? Así que este fin de semana los va a visitar don Tomás, ¿no? Alguien que salió de mi imaginación y que me gustaría que en la próxima clase ustedes me digan si es válido utilizar este recurso. Bueno, vamos a volver a los temas serios. Vamos a continuar con el taller de lectura. ¿Cuál nos toca ahora? Bueno, profe, no quería dejar en el aire lo que usted dijo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tiene que ser complementaria la lectura y el cine, por todo lo que usted dijo, así que suscribo todo. Y bueno, creo que seguiría el texto de Vargas Llosa, no sé si... Bien. Bueno. ¿Ustedes habían leído algo antes de Vargas Llosa? Yo no sé si los compañeras... No, yo tampoco. ¿Sus compañeros? ¿No? No. Bueno. Ustedes saben que Vargas Llosa comenzó siendo un estudiante de Derecho, ¿no? Así que bueno, podrían terminar ustedes como premios Nobel. Bueno, les aseguro que les va a resultar muy entretenida la lectura de la primera novela de él que vamos a leer, que es La fiesta del chico. Bueno, vamos por este texto de Vargas Llosa. Bueno, si les parece, arranco vuelta yo, así seguimos la dinámica. Bueno, Vargas Llosa en el texto, primero inicia haciendo como una breve introducción, citando a Alfonso Reyes. Después empieza a hacer una comparación entre la literatura y la política, mencionando que la literatura es una actividad
no sé si la literatura, la creación literaria, creo que se refiere a escribir, ¿no? Es una actividad solitaria, en contraposición a lo que es la política, que sí o sí requiere de ese entrevero social, ¿no? De esa colectividad. Otra característica que menciona en la literatura es que es difícil poder percibir los efectos que tiene a nivel social. En cambio, la política tiene un resultado ostensible, dice. En base a eso en base a eso gira el texto básicamente, y las posiciones encontradas en relación a literatura y política, en donde, tengo entendido, hay un sector que entiende que están completamente escindidas, o sea, están separadas, y otra que van de la mano, más bien, ¿no? No sé si alguien quiere continuar. Sí, yo destaqué que habla de la literatura light y de la literatura comprometida. Marqué que dice que, bueno, una literatura ligera busca solo entender o evitar los temas políticos. Dice, en cambio, en los 50, en los 60, predomina la idea de escribir era también actuar. ¿Sí? Como que me pareció novedoso eso, pero también importante como una manifestación de expresar a través de la literatura. Y también dice, explica que la literatura trasciende la actualidad, mientras que la política está ligada al presente y a los resultados prácticos. En cambio, la literatura nace de la soledad del creador, mientras que la política requiere de lo colectivo. Como interesante pensar que no necesita, o sea, pero sí a la vez complemento, enriquece. Eh, bueno, eso. Tengo otras cosas, pero no sé si alguien más quiere hablar, si no. Sí, a mí del texto me pareció bastante interesante esta vinculación que hizo el autor con la literatura y la política, porque primero que nada no la veía y bueno, esa relación me pareció bastante importante, porque se destaca que si bien la literatura no llega a cambiar leyes o códigos, sí va a cambiar a las personas, como que su visión va a ser mucho más crítica respecto al tema también político dentro de la comunidad. Eso me pareció también importante. Sí, esa unión de literatura y política, como hemos mencionado antes, empieza como a manifestar en el siglo XVIII, es decir, y se vuelve realmente visible durante el siglo XX. Es decir, no es extraño que empiecen el tema de las vanguardias, por ejemplo, eran un síntoma de la situación social de la época. Nosotros no podemos pensar la literatura sin el contexto histórico y los movimientos sociales y filosóficos que afectaban la época, porque no, bueno, no solo literatura, sino el arte en general. Eh, Hablamos de escultura, pintura, música, todo se piensa ya desde un texto, de un contexto político. Eh, Como mencionaban los 60, cuando hablan ya de que se involucra ya de una manera mucho más directa, ya toma casi hasta un carácter de denuncia, que es lo que, bueno, si pensamos, no sé, libros como Las Venas Abiertas de América Latina, etcétera, como grandes ejemplos de esta ya como casi relación que ya no se puede separar. Es muy difícil ahora pensar obras que ya no tienen un contenido político, ya sea, no necesariamente tiene que ser altamente politizado, pero no solo político, sino una cuestión social. Eh, yo la verdad que este de Vargas Llosa no lo vi, pero me interesa, tengo intriga de ver de qué va. Otra cosa también que menciona Vargas Llosa, que me gustó, es, él leía Sartre, ¿sí? Y fue su principal influencia, ¿no? Porque hablaba justamente de esto que decía Luciana, que era de el escribir o la literatura como un acto, si se quiere, no sé, político, ¿no? Social. Entonces, hay que tomarlo con compromiso, ¿no? Porque no es una cosa así como, bueno,
propio de las sociedades desarrolladas y como quien dice es una extrañeza, sino que es un acto serio, ¿no? Y después, más adelante, él se lleva una decepción con Sartre, dice, porque Sartre básicamente en una entrevista había dicho que la literatura no tiene mucho peso en lo que es la realidad social. Un chico que se está muriendo de hambre en África, vamos a poner el ejemplo que siempre se pone, ¿no? Pero en África no podemos modificar esa situación con la náusea, ¿no? La náusea que es el texto de Sartre. Entonces, frente a eso, Vargas Llosa se lleva una profunda decepción porque dice, bueno, entonces todo lo que estuvimos haciendo y todos los que nos inspiramos, nos influenciamos en esa idea de que si se quiere íbamos a cambiar el mundo a través de los textos, se fumó. Entonces, bueno, después sigue el texto haciendo mención no sé si alguien quiere seguir, pero yo iba a saltar justo al final para destacar una cuestión que a mí me gustó mucho, que es que para él, y ahí estoy completamente de acuerdo, que es que para él en la literatura como arte el mundo está ordenado, el mundo es bello, el mundo es perfecto, y lo que en comparación al mundo que vivimos, ¿no? Sí, también algo que dice que la literatura es como esencial, dice, para que la gente no se conforme con el mundo en el que está, sino que pueda expresarse también. Y dice que va formando ciudadanos críticos. Yo digo que, bueno, me pareció interesante verlo, como que me va formando también. Yo me ponía como también ahí en ese lugar, decía, claro, es como me va formando a tener otro pensamiento más abierto, más razonado también. Y eso me pareció importante, no quedarnos o no rescindirnos con este mundo, sino que decir, bueno, como que puede, uno puede, bueno, también crecer o ver desde otro lugar. O sea, más que todo nosotros en nuestra carrera, tener una visión también más amplia. Cuando ustedes estudiaron, por ejemplo, Derecho Constitucional, allá en primer año, tuvieron contacto, aun cuando no lo percibieran de esta manera, con algún personaje que hizo literatura e hizo política. Un texto, y ese texto inspiró años después a un texto jurídico fundamental que ustedes estudiaron. Con esta pista, ¿saben a qué texto hago referencia y de qué autor estoy hablando? No lo ¿No? tengo presente. Hace pocos días, el 29 de agosto, hemos celebrado el Día del Abogado. ¿Saben por qué el 29 de agosto? No, no. Un día que está referido a un personaje argentino
que tiene que ver con esa materia a la que hacía referencia. ¿Quién puede ser? Está difícil para andar haciendo adivinanzas a la mañana, ¿no? Si les digo el primer nombre, Juan. Alberdi, Juan Bautista Alberdi. Bueno. Tenía la duda, ya con el primer nombre está. ¿Y qué tiene que ver eso que estaba diciendo? Política, un texto, un autor. ¿A qué texto hacía referencia? Y las bases, Las ¿no? bases. ¿Qué es las bases? Un texto Supongo. literario, ¿cierto? ¿Cómo era el Sí, título resumen. completo? Básicamente su pensamiento Bases. resumido en un texto. ¿Cómo es el título del texto? Bases y puntos. Puntos de partida para. Para organización de una organización La política, bases y organización puntos de partida nacional. de la República ¿Mm? Argentina, sí. Fíjense que cuando Alberdi escribe este texto, está imaginando, ¿m?, un país que no existe. Los constituyentes del 53 van a seguir muy de cerca el texto de Alberdi, que se convierte en nuestra ley fundamental. Pero fíjense que esa constitución que ustedes estudiaron en primer año está hablando de un país que cuando la constitución se sanciona no existe. ¿Mm? Literalmente nada de lo que estaba en el texto constitucional existía en la realidad. La política fue haciendo que aquel texto se convirtiera en una realidad. En parte porque hasta hoy todavía este texto fundacional no está plenamente realizado. Entonces, miren qué importante el valor de un texto, el valor de un literato, el valor de la política. Dos cuestiones distintas. No siempre un literato fue político o un político literato. A veces sí, a veces no. Ustedes van a tener para el otro miércoles, en otro taller de lectura, una palabra sobre la palabra. Y ahí se van a encontrar
con un literato que fue político, fue presidente de su país, la República Checa. ¿Mm? Muy, muy interesante. Otras veces, el propio Vargas Llosa entró a la política en los 90 en su país. Fundó un movimiento político y compitió para la presidencia de la República. Y perdió frente a Fujimori, que ganó y fue presidente de Perú. Y otro autor con el que se van a encontrar en este cursado es Sergio Ramírez. Por eso una de las obras que les pongo allí, Adiós, muchachos, tiene que ver con esa etapa en la que este notable literato nicaragüense entró a la vida política, de la que salió posiblemente para no volver. ¿Mm? En mundos distintos. ¿Mm? Pero nuestra historia está bastante transitada por figuras literarias que fueron políticos o políticos que fueron literatos. ¿Pueden dar ustedes el nombre? Siglo XIX, Argentina. A ver, denme un par de nombres. Bueno, Sarmiento. ¿Eh? Sarmiento. 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 ¿Mm? Ahí tienen una figura que se entrecruzan permanentemente, ¿m? El político y el literato. ¿M? Otro, ¿Del siglo XIX? ¿quién? Sí, del siglo XIX, bueno, Mitre. Mitre. ¿M? Usted es licenciada en letras, Julia, ¿no? Sí, sí es cierto, sí. Bueno, entonces está en ventaja con respecto a sus compañeros. Sí, nosotros Cuénteles vemos, qué obra sí. literaria tradujo Bartolomé Mitre. Traducción de Mitre, la verdad que no conozco. Yo tengo muy presente la obra principal, bueno, como mencionaba de Sarmiento, pero ¿Cómo? traducciones de Perdón, Mitre. Julia, no le escuché. ¿Cómo? Ah, perdón, perdón, ¿me escuchan ahora? Sí. Bueno, en este caso, no me acuerdo bien, pero no sé si trabajó con obras en plan antiguas de literatura italiana, puede ser, no sé si eh, la Eneida, no, bueno, la Eneida es griega, pero Eneida es de Virgilio, creo, pasa que no me acuerdo Usted perfectamente. sabe, Julia, que le escucho totalmente entrecortado. Ah, Me dijo, mm, pues, a ver si se escucha mejor ahora.
Yo la escucho bien, profe. ¿Me escucho entrecortado a mí también? Y ¿Profe? capaz que tiene un problema de conexión. Mm, A usted lo escucho bien. A Julia y a su gatito no, lo veo. ahora ya mejor, profe. No sé Ah, si mejor la sensibilidad al micrófono, quizás. Yo te escucho bien, Julia, así que, a Ah, ver. sí, sí, compañeros me escuchan, profe. No sé si eh, será una cuestión de conexión. vuelvo al punto, Julia. ¿Usted tiene presente o lo dijo, yo no le escuché, qué obra tradujo Mitre? Sí, creo que trabajó con obras de literatura italiana. Me parece, no estoy segura, puede que sea la Divina Comedia y lo que es la Eneida como principales, la Eneida de Virgilio, pero no, no estoy, tengo que verificarlo, honestamente no me acuerdo. Ah, seguimos con problema de conexión. Me parece que Eh, sí. Bueno, decía que Mitre, traductor de la Divina Comedia, político y militar argentino, una de las figuras claves en el proceso de organización nacional. ¿Eh? Y Sí, hay otro presidente que estudió donde están estudiando ustedes y que era tucumano y que ingresó a la Facultad de Derecho cuando tenía 14 años. Se asombró Leonel. Bueno, y este jovencito tucumano que vino a la Facultad de Derecho y que el rector le dijo, mejor dicho, le dijeron, usted es muy joven para estudiar Derecho. Y entonces él pidió hablar con el rector. Y el rector le dice, pero tienes 14 años, eres muy joven. ¿Y saben qué le dijo este joven al rector de la Universidad de Córdoba? Cuando uno ha visto degollar a su padre por las manos del tirano, ya es, ya no es joven. Este tucumano, ¿tienen idea quién puede ser? De nuevo acertijo, digo el nombre, ustedes ponen el apellido, Nicolás. El nombre de una calle de Córdoba, que pasa cerca de la Plaza Colón. Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda. Mire que vamos en juego de acertijos. Bueno, Nicolás Avellaneda era también un escritor, un literato. ¿Mm?
Bueno, miren cómo la figura, de eso habíamos partido, ¿no? Para no perdernos. Político y literato. Literatura y política. No siempre ambos están en el mismo plano, o literatos que hacen política o políticos que son literatos. Muchas veces sí, dimos algunos ejemplos. Y bajamos a la realidad argentina, ¿m? Para no olvidarnos que hemos tenido estas figuras. Sí, el texto muestra cómo son caminos distintos, visiones distintas, versiones distintas, ¿m? A veces encontradas. Y otras veces nos encontramos que de la misma mano, en la misma mano están ambos, políticos y literatos, literatura y política. Sobre este texto de Vargas Llosa, ¿alguien puede agregar algo más según el modelito del taller de lectura que quieran? No, yo por último, profe, si como una cuestión positiva que marque ese texto, es eso de que, bueno, que ya venimos hablando, ¿no? Nombrando todos estos personajes de la historia argentina, esto de cómo la literatura tiende a proyectarse en el tiempo, hacia adelante, ¿no? Entonces, hablar hoy por hoy de Alberdi y de su vigencia y de algo que él imaginó, de una nación que él imaginó, que aún no hemos, se quede concretado al 100%, es algo que me gustó también del texto. Esa proyección hacia adelante y también que nos puede hablar a todos, dice el texto de Vargas Llosa, la literatura. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Luciana. Luciana está tapada de papeles allí, ¿no? Perdón, Ceci, se me cortó el internet y se me salió. Sí, la verdad que primero destacar que me sirvió mucho el cuadro. Si bien creo que abajo decía algo de las dudas, no los puse, pero lo incluiría por si me quedan dudas. Haría otra columna para ponerlas ahí y después consultarse de los profes. Pero no, la verdad que me pareció muy, muy interesante poder destacar así cada lectura con este cuadrito. Puse varias cosas, se lo envié ya por el mail, pero creo que se enriqueció con mis compañeros también. Solo eso, que si bien parece como dos caminos distintos, en un punto también se complementan. En este caso la literatura y la política. Entonces bueno, me pareció muy, muy lindo, muy importante destacarlo así. Retomo algo que dijo Leonel, que es bueno subrayarlo
a propósito de este autor que hemos mencionado, ¿no?, que está ligado a nuestra profesión, el Día del Abogado, el Día de Alberdi, ¿no?, Juan Bautista Alberdi. Una obra, ¿no?, que tiene bastante más que un siglo y que no ha perdido actualidad, ¿no?, bases y puntos de partida para la organización nacional. A veces citamos muchos ejemplos de obras, países, autores y demás, y nos olvidamos de autores, obras que están muy cerca nuestro, ¿eh?, que son parte de nosotros. Por eso es importante recordar esto. Así como recordar que hemos tenido en el ejercicio de la presidencia de la República, ¿eh?, a escritores y literatos, ¿eh?, que forman parte de nuestra historia, que además es bueno recordar en una época en la que muchas veces la vida política está llena de vulgaridades, ¿eh?, de lugares comunes, cuando no de insultos, o de cosas lamentables, ¿eh? La política puede ser otra cosa, la literatura puede ayudar a la política, y vamos a tener muchos ejemplos de textos literarios que han ocasionado verdaderas conmociones políticas, ¿eh?, como algunos autores rusos, Premio Nobel de Literatura, y como el propio Václav Havel, un notable poeta checo, en el cual he seleccionado este texto de él, Una palabra sobre la palabra, el valor de la palabra en política. En una época, repito, en la que muchas veces ha ganado la vulgaridad de las palabras. Bueno, ¿qué más han podido leer? Ya está todo. Ya está todo, hemos cumplido. Ya está todo. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo vamos con este cursado? ¿Es lo que ustedes pensaban? Sí, profe, me gustaron estos primeros textos porque más o menos ordena todo lo que vamos a ver para adelante, entonces ya sabemos por dónde viene la mano, cómo arrancamos y bueno, sí, con cierto, no estamos agarrando textos así aislados y viendo qué onda, como quien dice, sino que vamos con... Bueno. Está citado una novela, la primera que vamos a leer es, lo tienen allí, Oficio de Difuntos. Y les voy a agregar algunos elementos que ayudan a entender al personaje que está en este texto. Porque el personaje es real,
es el general Gómez, que murió en 1930 en Venezuela. ¿Mm? Y con esa novela, después vamos a seguir con la fiesta del chivo, van a encontrarse ustedes con algunos temas, los temas del poder, ¿m? El ejercicio del poder. Y se van a encontrar con personajes muy latinoamericanos y también muy, muy universales. ¿M? Como, ¿Llamaba la novela? Perdón, no escuché. ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la novela? Oficio de difuntos. Está puesto en el grupo de Facebook el texto. ¿M? Y el pedido de que comiencen a leerlo para que nos puedan contar de qué se trata. ¿M? Ahí no vamos a utilizar el modelito de taller de lectura, sino que van a leer y comentar. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo, profe, quería consultarle sobre las clases grabadas, donde podemos verlas, porque los miércoles ¿Cómo, Julia? no puedo siempre estar. Las clases grabadas, estas clases Las que se clases que grabadas. hemos podido grabar Sí, las voy a subir hoy. Y esta ok, clase de hoy también. muy bien, gracias. Muy bien. Profe, Sí, yo tengo una consulta también. El texto, una palabra sobre la palabra es para el miércoles. sí. Bueno, eso. Les va a resultar seguramente muy interesante. También está seleccionado con toda buena mala intención, porque un futuro abogado, son ustedes, vivirá utilizando palabras. ¿M? Y es muy importante que piensen, enseguida lo van a descubrir, lo extraordinario que es el valor de la palabra. ¿M? Es un texto muy, muy sugerente, además de muy bello. Václav Havel. Muy bien. Si no hay ninguna otra cuestión, Yo, profe, tengo una duda de que si todos los trabajos que vamos viendo se los tenemos que ir enviando. ¿cómo? Todos los trabajos que vamos haciendo lo vamos enviando al mail. Sí, Ah, ok, ok. así es, así es. Así los puedo leer además de oír. ¿M? Y después vamos a practicar con algo que van a tener que hacer uso de su imaginación. Van a tomar un, un trozo, un- una pequeña parte de alguna de las novelas
y van a tener que interpretar el o los personajes. Y lo van a poder hacer solos o lo van a poder hacer en grupo entre ustedes. ¿Mm? Ya cuando lean Oficio de Difuntos, vayan pensando qué partecita van a poder actuar. ¿Mm? Y de paso van practicando estos futuros abogados. Ustedes saben que cuando hacen un alegato, la parte oral de nuestra profesión, por ejemplo, un alegato penal, en una época también el alegato se hacía en civil, en laboral, ahora se ha vuelto a hacer en civil con los procesos orales. El abogado actúa como un actor. ¿Mm? El público al que está dirigido es a ese pequeño público que son los tres jueces y a convencerlos, ¿m?, de que ustedes tienen razón. ¿M? Así que este pequeño ejercicio, que me parece que les va a resultar interesante, les va a enseñar también a actuar. ¿M? Un buen abogado tiene que ser un buen actor, ¿no? Con taller de teatro incluido, entonces, profe. Mini taller Sí, de teatro. Mini se habla taller de teatro. del espectáculo de la corte como algo que existe. ¿Cómo, Julia? No, que no es la primera vez que escucho del espectáculo de la corte, cuando uno hace su alegato como una performance. No sé si se Sí. sigue corta. Ay, Lo que no le entiendo, Julia, cuando uno hace, una performance, un acto, o sí, sea, sí. sí, sí, sí. Usted dice cuando el abogado hace un alegato, está haciendo una performance. A veces sí. No sé, al menos cuando uno ve los juicios televisados, es cuando hacen, no sé, pienso en unos que hubo bueno, hace tiempo, por ejemplo, hubo un caso muy famoso que fue todos los alegatos, etcétera. Era todo, realmente era parte. ¿Cómo ¿Cuál, se? cuál No era? quiero decir un circo, pero algunos lo eran, bueno, de algunos ciertos, no sé, qué sé yo, por ejemplo, bueno, en caso de Estados Unidos, el divorcio de Amber Heard, por ejemplo, fue todo un espectáculo. Bueno, yo debo confesar que escucho poco y entiendo poco, Julia. No, no sé por qué recién el audio estaba mejor. Qué No raro, sé. porque no sé qué puede ser lo que va, no sé si es que estoy hablando muy bajo y el micrófono no me detecta, o es un problema de conexión, pero compañeros pueden escuchar, ¿verdad? No sé. Sí, Sí. profe, A ver, lo que le Leonel, usted comentaba, traduzca, ¿eh? sí, lo que le comentaba. Lo que le comentaba a Julia es que muchas veces se arman espectáculos alrededor de ciertos procesos, y ella mencionaba como por ejemplo el juicio de Johnny Depp, no sé si se acuerda, y de su mujer en Estados Unidos, entonces era todo como una puesta en escena en realidad, y bueno. Sí, 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 efectivamente. Nosotros tenemos algunas versiones locales, eh,
que son algo así como tragicomedias, en el cual hay mucho de show, ¿no? Bueno, uno procuraría, o en ese caso yo procuraría que fueran mejores abogados que showman, porque si son como abogados lo que son como showman, yo buscaría un defensor de oficio. Pero bueno, eso es una consideración de un abogado del interior hacia sus colegas de Buenos Aires que, Así es, sí. que están mucho más cerca del circo que de otro espectáculo. ¿Te gusta más la Aunque, cámara que otra cosa? Sí, me acuerdo del caso ese de ¿eh? los rugbyers. Literalmente fue toda una serie que duró un mes la temporada. En fin, Dice Julia que el caso de los rugbyers fue también todo así muy... es. Sí, 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 el caso de los rugby, el caso, bueno, de el último show televisivo ha sido un caso de violencia de género con esta artista, creo que Julieta Prandi. Entonces, bueno, yo creo, sinceramente, yo creo en este caso que allí hay una fuerte deformación de la profesión abogadil. Porque emocionar al público, ganar el público, hacer llorar al público, hacer enojar al público, eh, no es el rol del abogado, es el rol del artista en todo caso. Pero bueno, con todas esas salvedades van a hacer un mini taller de teatro, sí. Bueno, Leonel se ríe, Luciana se ríe, Miriam también, y bueno, antes que nos pase como el cuento de Agatha Christie, ¿saben a cuál me refiero? Eran 10 indiecitos. Es una novela policial en la cual escena a escena va desapareciendo un indiecito. Y entonces acá ya vamos quedando con el profesor 5 indiecitos. Antes de desaparecer todos, prefiero despedirme hasta la clase del próximo miércoles. Que tengan un buen fin de semana y los va a ir a visitar al grupo de WhatsApp un abogado llamado Tomás. Buen Bueno, Chao, fin de profe. semana. Chao, buen fin profe. de semana, le vaya bien. Gracias. Chao. Gracias. Chao.